en las actividades de los foros, nos llegaron los mensajes y todo, así que por eso respondimos ayer con una publicación. Sí queríamos preguntarles si pudieron ver la clase y escuchar el podcast. Sí, Brenda. Sí, profe, se pudo ver la clase y el podcast, se puede escuchar también. Buenísimo, buenísimo que hayan aprovechado eso. Después lo de los foros, bueno, vamos a ver cómo, cómo lo seguimos resolviendo. Sí, pensemos que estamos a un mes de lo que sería el examen. Es esta clase y 2 temas más una clase consulta, y ya se viene el tiempo de examen. Así que la idea es que vayan aprovechando y preparando la materia para rendirla. Hoy vamos a ver el texto de Facundo Corbalán, que no tiene número, no numeramos las páginas, pero busquen y está. Cuidar en tiempo de cuarentena. Después vamos a ver el texto de Freud, este, que es un breve apunte de desarrollo de la sexualidad y el complejo de Edipo, y algo de Piaget. Están todos consecutivos. Bueno, arrancamos. Un poquito. Dale. La idea era que empecemos con el texto de Facundo Corbalán, que habla de lo que es la salud psíquica de los niños en tiempo de pandemia, en tiempo de cuidados extremos, y plantea de cómo la constitución psíquica del chico es algo que está en formación, por lo cual tiene que ser cuidado de una manera especial. Y bueno, y da varias pautas, varios ítems. Me parece que cualquiera de ustedes que trabajen con familias, con eh, acompañando chicos en una guarda pediátrica o lo que fuere, va a tratar con niños, ¿no? Y bueno, en situaciones de catástrofe, o que hay, digamos, inundaciones, por ejemplo, en el 2015, una de las cuestiones que más preocupaba a la gente que estaba alcanzada por la problemática de la inundación era que los niños estén bien. Una vez que los niños están bien, este, todos se adaptan, todo como que pueden resolver mucho más rápido. La conflictiva más importante por ahí que tiene que resolver siempre es que el niño esté bien. Y una de las características para que el niño esté bien es el juego como aquella actividad propia del niño. Facundo Corbalán lo dice muy claramente diciendo, todos tenemos que jugar, en los niños es una obligación, diciendo que el juego es una cualidad humana que está presente en todos nosotros si la necesitamos para aprender, para constituirnos psíquicamente, y también el juego, de nuevo, no tiene página, están consecutivos los textos. Búsquenlo en Facundo Corbalán, del el último texto que vimos anterior. Ahora vamos con Facundo Corbalán. Nosotros vamos bien consecutivos con
con los textos. El año que viene vamos a numerar las páginas. Este, pero bueno, es importante eso, ¿no? Que el niño pueda jugar. Un elemento clínico como para detectar si hay alguna patología grave, si algún niño tiene alguna detención, exacto, alguna detención en su madurez o alguna dificultad psíquica seria, es que el niño no pueda jugar, ¿no? Entonces, esta dimensión nosotros no la queremos pasar por alto. Es una cuestión que les va a servir a ustedes para cuando tengan que hacer algún servicio, cuando tengan que trabajar, eh, que el niño que no juega es un niño que tiene alguna patología grave o algo le pasa, ¿no? Entonces, eh, bueno, vamos a seguir ahora. Léalo, en el texto es de 2 páginas, tiene varias sugerencias. Tiene esta sugerencia de que no quedemos solamente en cuidar al niño de virus, bacterias, pestes, sino que también cuidemos al niño en su entorno, en su capacidad de relación, ¿no? Eh, y llegamos así al concepto de sexualidad en Freud, que es el texto que sigue, siguiendo al de Facundo Corbalán. Eh, este texto en realidad es un texto que es un comentario, pero Freud escribe todo esto en un texto de 1905 que se llama Tres Rodri, ensayos. perdón, cuando vos me digas, yo comparto la pantalla. Ah, bueno, pues sí, por favor, por favor. ¿Ok? De Tres ensayos de 1905, que es un texto que, como su nombre dice, son 3 ensayos sobre la vida sexual, en el cual el primero habla de las perversiones, el segundo de la sexualidad infantil y el tercero habla de la sexualidad adulta, ¿no? Entonces, en este texto, Freud va a trabajar, son como 3 pequeños apuntecitos que tienen la particularidad de ser un texto que Freud lo revisa muchas veces. Si por ahí lo buscan y lo quieren leer directamente, está muy bueno. Van a encontrar que tiene muchas notas al pie y están los años en los cuales Freud le va haciendo agregados todo el tiempo. Es uno de los textos más revisados por Freud. Bueno, seguimos con la siguiente. Ahí está. Ahí está. Bueno, algunos conceptos importantes que queremos que queden para ustedes es la idea del concepto novedoso que tiene de sexualidad Freud, que no se refiere a la genitalidad o a lo que se entendía como sexualidad normal de la época, que era el coito marital, varón-mujer, a los fines de la reproducción sexual. Entonces, hay ahí, en esa concepción victoriana de la reina Victoria, que era muy moralista, dice Freud, una visión muy reducida de lo que es la sexualidad. La sexualidad humana es algo tan rico, tan profundo, que no solo es genitalidad y no solo es intercambio eh, sexual de las gónadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, Freud con esto va a decir que la sexualidad es un conjunto de ideas, fantasías, sentimientos, afectos, identificaciones, relaciones, capacidad de libidinizar, y ya vamos a ver qué es eso, ¿no?
esta idea de sexualidad que tiene Freud, que es una idea cercana a esto que pusimos primero como energía disruptiva de la libido. La libido es la pulsión sexual y Freud va a decir que la libido es la pulsión que es puesta en los objetos para con el objeto retornar libidinalmente, amorosamente. Eh, esta idea de pulsión sexual como aquel concepto límite entre lo somático y lo psíquico. La pulsión sexual es toda mía, sí, pero es toda para el otro también. Es toda del objeto, yo libidinizo mi objeto y lo amo, sí, pero a su vez también es del objeto para mí, también. ¿No? Entonces tiene esta capacidad, la libido, de armar toda una trama de relaciones en los sujetos. Y Freud va a decir que el niño, y esta es la famosa frase, es un perverso polimorfo. ¿Qué quiere decir? Que tiene placer de distintos modos, que gana placer con la boca, con el ano, con el pitito, ¿no? Pero quiere decir algo más con eso. Quiere decir que las pulsiones sexuales al principio en el niño son anárquicas, no tienen un objeto. A diferencia que en la sexualidad adulta, la pulsión tiene un objeto claro, definido. En cambio, en el niño es aloerótica, va a decir el texto. En un momento está acá, en otro momento está allá, en un momento pasa al oral, en otro momento pasa a lo anal y demás. Sí, te acoto, Rodri. Eh, Me parece fundamental, chicos, para que podamos entender la noción de sexualidad de Freud y todo lo que estamos planteando, que intentemos por un momento sacarnos el chip de nuestra concepción adulta de la sexualidad. ¿Sí? De la sexualidad como algo genital, como algo que tiene que ver con el coito, con la relación sexual entre los genitales en sí. ¿Sí? Cuando nosotros estamos hablando de erotismo, de satisfacción, de libido, de placer, digo, es muy difícil de comprender si no nos sacamos los anteojos de la sexualidad adulta que tenemos puestas. ¿Sí? No quiere decir que los niños entiendan la sexualidad del mismo modo que la entendemos nosotros, ¿no? Por eso es tan interesante tomar esta idea de sexualidad ampliada que nos plantea Freud cuando se nos presentan distintas situaciones del orden de la sexualidad en los niños. ¿Sí? Lo que Freud dice es, hay un placer sexual, afecto, libido, que funciona como energía psíquica, que está presente desde el inicio de la vida y que tiene que ver con todo lo que nos genera satisfacción incorporándolo a nivel del cuerpo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos hablado de, la última clase, perdón, que fue hace como 3 semanas ya, habíamos hablado de caricias, besos, y de ningún modo lo estamos entendiendo desde la sexualidad adulta. ¿Sí? Cuando una mamá le cambia el pañal, un papá le cambia el pañal a su bebé y le da besitos en la panza, en los pies, le hace cosquillitas, etcétera, etcétera, ese bebé, ese cuerpito siente cosas placenteras. Siente cosas placenteras que tienen que ver con la sexualidad y con la pulsión, va a decir Freud. Los niños no están ajenos a la sexualidad, pero no quiere decir que sienta cosas del orden de la sexualidad adulta. Insisto con esto para que no se queden con esta idea. Justamente cuando hay algo del orden de la sexualidad adulta que irrumpe en la infancia, estamos en el orden del abuso sexual. Y no está bueno. ¿Se entiende esta diferencia? Claro, y cuando Freud habla de perverso, en el primer ensayo se entiende, ¿no?
de que es trastocar la sexualidad, ¿no? Él analiza la sexualidad de divertido, la sexualidad que, por ejemplo, Freud era hijo de su época. Este ensayo fue escrito en 1905. Entonces decía, la sexualidad como que no estuviera permitido un beso entre dos esposos, porque la única idea de sexualidad normal es el intercambio sexual, el comercio sexual entre un hombre y una mujer a los fines reproductivos. Entonces dice, un beso entre dos personas que se quieren, bueno, no hay problema, Romina. Este, también es sexualidad, ¿no? En ese sentido refiere a esta idea de perversos, de trastocar esa idea originaria que se ha impuesto de que la sexualidad es solo la adulta. Por ejemplo, Acá, quienes tienen contacto con peques, hijos, hermanitos, sobrinitos, etcétera, alrededor de los año y pico en adelante, 2, 3 añitos, alguna vez les habrá pasado de encontrar que se tocan los genitales, que se tocan porque les gusta, ¿sí? Entonces, Freud, ¿a qué hace referencia con esta idea de perverso polimorfo? Es que ese niño no está intentando reproducirse bajo ningún punto de vista. No hay nada ahí del orden del coito y de la relación sexual con fines reproductivos. Sin embargo, se descubren, como dice Belén, claro, se tocan porque les da placer. ¿Sí? Entonces, pero que Freud en la época victoriana, donde lo único posible de la sexualidad era en el hecho matrimonial, que Freud diga eso fue totalmente revolucionario, cuestionado, etcétera. No le gustó mucho a la comunidad que Freud salga a decir los niños, no sé, se tocan los genitales porque les da placer, ¿sí? Pero bueno, un poco esta idea que plantea Rodrigo de perverso tiene que ver con eso, con acciones del orden de la sexualidad, pero que no tienen como fin la reproducción. ¿Sí? Por ejemplo, el explorarse. sí, Freud, esto en su momento, que generó un escándalo, fue tratado como pansexualista, como que todo lo sexualiza. Pero en realidad, Freud descubre algo importante, que el ejercicio de la sexualidad no empieza en nuestra vida adulta, sino que empieza como, no solo que empieza en nuestra infancia, sino que funciona como organizador de nuestro psiquismo. Nos guste o no, nuestro psiquismo está organizado a partir de esta experiencia de satisfacción de las cuales la sexualidad ha ido haciendo un registro, la pulsión ha ido haciendo un registro. Por eso esta idea, dos ideas más, las 4 y las 5, ¿no? Fijación y regresión. Freud tenía esta idea de que cuando el niño va ganando placer, funciona como un ejército. Y cuando el ejército avanza hasta una ciudad y quiere conquistar otra más adelante, nunca sale todo el ejército, sino que deja un destacamento acá. Porque si se tiene que retrotraer y tiene que volver, acá tiene una base, ¿no? Entonces el chico va todo el tiempo ganando placer y renunciando también al placer, pero justamente organizándose libidinalmente, ¿no? Entonces, la fijación es aquellos puntos de fijas de la fase psicosexual que coinciden con una zona erógena. Ya lo vamos a ver. Y la regresión es esta cualidad que tiene de que si yo quiero conseguir placer en este punto y no lo consigo, regreso y acá sí lo tengo, ¿no? Sí, ¿Seguimos? Freud habla, dale, ahí paso. Ujú. Freud habla de una vivencia que va a decir que es mítica, porque no es que realmente ocurre en cada uno de nosotros, lo habla más desde el orden de lo estructural, de lo simbólico. Freud habla de una vivencia mítica de satisfacción que sería el punto inaugural de nuestro psiquismo.
¿Sí? ¿Se acuerdan que de la última clase hablamos de esto de que el ser humano no viene al mundo con un aparato psíquico armado? No venimos al mundo con un yo, está todo como en obra en construcción. De hecho, decíamos, se termina de construir al final de la adolescencia. Imagínense todo lo que falta. En el podcast que yo les dejé hablábamos esto de la prematurez extrema, ¿se acuerdan? Bueno, Freud va a decir, en ese contexto hay una primera vivencia, después de que salimos del útero, que es cuando el niño empieza a llorar porque todo lo que tiene que ver con el contacto con el aire, porque el cuerpo le pesa, por un montón de cuestiones y porque le duele la panza, no entiende lo que está pasando y vamos a ponerlo en algunos casos, la vivencia mítica que plantea Freud es, se lo pone en el pecho de su mamá. Se lo pone en el pecho de su mamá, el bebé empieza a sentir calorcito, contacto piel a piel y empieza a sentir la leche tibiecita que sale de ahí y alimentarse y se calma. Eso le provoca placer, satisfacción. Y ese es el hito inaugural del aparato psíquico. ¿Sí? Vuelvo a insistir con esto de que quédense con la idea de que hablamos de una vivencia mítica. Porque entonces no nos quedemos con esto de, bueno, bebé que no tomó la teta no tiene aparato psíquico. No. Puede ser una mamadera, puede ser alguien que lo agarra en brazos. Hay bebés que nacen en neo y que las primeras alimentaciones son por una sonda. Digo, pensemos en lo mítico. ¿Sí? Mítico viene de mito, de simbólico. Lo que sí plantea es que hay una primera vivencia que da mucha satisfacción, que empieza a fijar, como decía Rodrigo, a fijar algo de lo satisfactorio y de lo placentero como inaugural de nuestro aparato psíquico. ¿Sí? Entonces, las siguientes veces, el bebé llora porque quiere eso que le dio placer, quiere volver ahí a eso que le dio placer. ¿Sí? ¿Paso, Rodri? Dale, dale, sí. Bueno, eh, entonces, el psiquismo, nuestro psiquismo, va a depender en gran forma del desarrollo de nuestra sexualidad infantil, en el cual va a haber relaciones, fantasías, ideas, deseo. A su vez, el desarrollo psicosexual presenta esto que decía Fiorella, ¿no? Es una característica del nacimiento y de empezar a organizar cada experiencia vivida como si fueran las capas de la cebolla. Una a una van apareciendo y se van registrando. Al principio se registran como experiencias de satisfacción. Es como que el niño en su experiencia, que todavía no tiene el yo conformado, dice, siento placer acá, con esto. Y después siento placer acá. Y siento placer acá. Y en un momento puedo unir todo eso. Yo soy el mismo que siento placer cuando me alza mi mamá, cuando me duermo, cuando me despierto con hambre, cuando tengo pedos, y así, ¿no? Entonces como que el niño va organizando sus experiencias y su aparato psíquico a partir de la sexualidad infantil. Y su noción de cuerpo, ¿no? Digo, ¿se acuerdan que decíamos esto de que tampoco se nace, se llega al mundo con una idea de cuerpo armado? Entonces te escuchaba, Rodrigo, y pensaba en esto, ¿no? Un poco de cómo han sido esas vivencias iniciales en relación a la libido, al recorrido pulsional y al tratamiento de ese cuerpo, va a influir un poco en la configuración de ese cuerpo, en nuestra idea de cuerpo. ¿Sí? Si fui un cuerpo acariciado, mimado, cuidado o no, eso va a tener consecuencias en algún momento. ¿Sí? Si yo le cambio el pañal a un bebé solamente por el mero hecho de cambiarle un pañal y no lo miro, no lo toco, limpio, chau, tapo, pongo el pañal como algo mecánico, no es lo mismo que si yo miro a la cara, acaricio, doy besitos en los pies, le digo qué linda pancita, qué lindas piernitas, ¿de quién es este cuerpito tan lindo? No digo, todo eso que yo voy haciendo con el cuerpo del niño después va a tener efectos en nuestra relación con nuestro propio cuerpo. Habitar, que nuestra psiquis habite nuestro cuerpo, decía Winnicott, digo, eso va a tener un efecto en la relación que tenemos hoy con el cuerpo. Sí, y Freud acá en este texto también plantea esta diferencia, ¿no? Entre instinto y pulsión, que la pulsión justamente es erogenizar de una manera humana cada acción,
A diferencia del instinto, técnicamente es contradictorio que haya instinto maternal, porque el instinto, que está, por ejemplo, presente en otros seres vivos como los animales, hace que haya una prevalencia del cuidado de la especie y no todo este tipo de experiencia de satisfacción que se van organizando, como lo explica Fiorella, y que van a ser la base de la personalidad. Ujú. Sí, para el psicoanálisis, y esto está buenísimo, Rodri, lo que abrís para hacer como un paréntesis, pero es súper interesante, que es para el psicoanálisis en general, para los que somos psicoanalistas, no existe en el ser humano el instinto, ni de supervivencia, ni instinto maternal, ni instinto, algo de lo instintivo está perdido. ¿Por qué? Porque el instinto supone que siempre hay una única respuesta. ¿Sí? El instinto es algo como automático, reflejo. Y en el ser humano eso está perdido porque somos bichos culturales. ¿Sí? El psicoanálisis lo que plantea es, desde que se instala el lenguaje en la especie, el instinto se pierde. ¿Sí? Si comiéramos por instinto, nos daría lo mismo un pedazo de carne cruda que unos ñoquis con estofado y quesito y pancito. ¿Sí? Los seres humanos no comemos por instinto. Si no, no habría tanta complejidad en relación a la alimentación. Piensen en la gente que come de más, que come de menos, que come... ¿No? No nos da lo mismo comer cualquier cosa, no nos da lo mismo reproducirnos con cualquier cosa, tampoco. No satisfacemos Tampoco... nuestras necesidades. Yo siempre pongo el ejemplo que por ahí es gracioso. Cualquiera viene con sed caminando por la calle y ve la zanja y no toma agua de la zanja porque ve líquido y toma sed. Uno tiene sed de agua, de coca, yo estoy tomando un tecito porque ando mal de la garganta. Siempre la moda está atravesado o mediado por el deseo. Uh-huh. Sí, entonces está bueno quedarnos con esta idea, chicos, de que el instinto maternal está perdido, no existe para el psicoanálisis, no hay nada biológico que nos programe para maternar, por eso existen las maternidades adoptivas, por eso existen mujeres gestantes que no maternan, ¿no? Digo, niños que son abandonados o cedidos o que no son cuidados de la manera adecuada. Si hubiera una respuesta instintiva, esto no pasaría. ¿No? Entonces está bueno entender que no hablamos de instintos, hablamos de deseos, que el instinto está perdido. Bueno, por ahí digo, piénsenlo en esto de no reproducir discursos en algún momento, pensando en estas cuestiones. ¿No? En el ser humano no hay nada del orden de lo instintivo, se perdió cuando empezamos a hablar. ¿Sí? Como especie, cuando se instauró el lenguaje, se perdió el instinto. Y vuelvo a poner estos ejemplos que por ahí veía algunas caras que se mataban de risa, pero que es cierto, digo, no nos apareamos con cualquier cosa, no comemos cualquier cosa, no tomamos cualquier líquido y no maternamos de cualquier manera. Todo en el ser humano es infinitamente más complicado. ¿Se entiende? Hasta para reproducirnos, digo, el animal ve una hembra en celo, fin de la reproducción, no se hace más preguntas y más planteos. Nosotros estamos horas de terapia, horas con nuestros amigos, diciendo, ¿será que me quiere, no me quiere, me responde, no me responde? ¿Será que construye una relación, no la construyo, me va a dar lo que pido, no me va a dar? Etcétera. Es infinitamente más complejo el mundo humano que el instintivo, ¿sí? Entonces, en esa misma línea pensamos en instinto maternal que no hay. Bueno, seguimos un poquito más. Va. Bueno, también en esta idea de sexualidad de Freud, que es muy compleja, eh, en el desarrollo psicosexual para Freud interviene la familia, los factores biológicos, la religión, la educación, padre, madre, experiencia, contexto, lo cultural, lo social, las simétricas, los compares, y todo eso interviene de una manera compleja. Hay un mensaje de la compañera Alexis Sands. Sea, también lo que influye mucho en el tema de la sexualidad, como dice Freud, se basa mucho en la concepción y pensamiento de las personas que nos rodean con frecuencia, ya que influye mucho su forma de pensar porque a la larga terminan afectando al niño, inculcándole sus propias creencias y demás. Sí, 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 tal cual, ¿no? Es complejo el desarrollo psicosexual.
no está dado con un solo factor. Y No sin se duda está damos. atravesado, como dice Alexis y como plantea Rodrigo, está atravesado por la concepción que la familia tenga de eso, que está atravesada a su vez, como está en el cuadrito que tienen en la pantalla, por la religión, la educación, la cultura, los factores sociales. Sí, hace unos años atrás, bastantes años atrás, en la época de un par de generaciones para arriba, estaba totalmente mal vista la masturbación en niños y en adolescentes. Si una mamá, un papá, un abuelo, cualquier adulto encontraba un niño tocándose los genitales, chirlo en la mano, eso no se hace, ¿no? Hay un montón de cuestiones que se sancionaban. Hoy entendemos que se están explorando, por suerte se habla de educación sexual integral desde el inicio de la vida, en los niveles iniciales también, entonces podemos entender que, bueno, hay que explicar, yo entiendo que eso a vos te da cosquillitas y que te gusta, es algo que no se hace en público, se hace cuando estamos a solas, todas las personas los hacemos a solas, trata de tener las manitos limpias, que nadie te vea, son tus partes íntimas, digo, le damos como otra vuelta de tuerca, ¿no? Desde nuestra cultura actual le damos como otra vuelta de tuerca, no decimos, no, eso no se hace, que no te vuelva a ver haciendo, ¿no? Entendemos que es parte de su desarrollo, pero le vamos limitando de determinadas maneras, ¿sí? Bueno, también es importante entender que más allá, ahora vamos a ver las fases de cómo están organizadas. Freud pensaba que la libido organizaba como por oleada, tomaba una fase, conquistaba toda la fase y a su vez después avanzaba hacia otra, ¿no? Bueno, ¿seguimos un poquito? Dale. Ahí está. Bueno, esto es lo que es más de lo mismo. Todos los individuos buscan el placer y la búsqueda de placer s- por la sexualidad humana, por lo compleja que es, justamente surgen los conflictos. No es tan fácil conseguir el placer y a su vez la fijación refiere como aquel reservorio, aquel punto en el cual seguro hay una reserva de placer, un punto de satisfacción. Entonces, el papel de la fijación es importante porque va a libidinizar ciertos momentos que van a ser los que van a ser organizados como las grandes etapas de la vida psicosexual. ¿Sigo, Rodri? Ujú. Bueno, ahí están a grandes rasgos las etapas. Después está el cuadrito que tienen acá también que está muy bueno. Pero la etapa oral, que es la primera, es más o menos hasta los 18 meses, pero puede ser antes, puede ser después, es lo de menos. La etapa oral tiene una predominancia porque la zona de ganancia de placer, la zona erógena, es la cavidad bucal. La boca, los labios, las encías, todo, toda la boca como una totalidad. Piensen que es la etapa del chupete, ¿sí? Digo, la ¿Mm? succión nutritiva y la no nutritiva. Es la etapa del chupete y es la etapa de, digo, ¿qué hace cualquier bebé con lo primero que aprende a agarrar a los 5, 6, 7, 8 meses? ¿Qué hace? ¿Se lo lleva a dónde? A la boca, ¿no? Se lo lleva a la boca. Porque hay algo de conocer el mundo. ¿Se acuerdan que hablamos de conocer el mundo a través de los sentidos? Predominantemente la boca. Por eso es una etapa tan peligrosa. Vieron que andamos cuidado porque todos se llevan a la boca porque lo quieren conocer y sentir y las texturas. Todo tiene que ver con lo oral en esa época. A veces muerden, juegan con la boca. También hay un producir placer. Cerca de los 6 meses empiezan a conocer su propia voz. Vieron que los dejamos en el cochecito un rato y empiezan empiezan a hacer sonidos, porque la vibración de la garganta les da como mucho placer jugar con eso. Están empezando a jugar con estas cuestiones. Entonces nosotros los humanos lo significamos, ¿no? Decimos, ay, qué charlatán que estás. En realidad hay algo ahí como de producir sonido, de llevarse toda la boca, la teta a toda hora, quienes toman a libre demanda, el chupete, bueno, todo pasa por lo oral. Tiene como fuerza la prensión, que es
hacer fuerza con la boca, que de a poco, como decía recién Fiorella, a un principio están juntas, la función nutricia, o sea, necesita hacerlo para alimentarse, para... El primer objeto de amor del niño no es la madre, porque la madre es una totalidad. El primer objeto de amor es el pecho materno. ¿Por qué? Porque a través de ese objeto parcial, el chico logra satisfacer una necesidad vital para él de subsistencia, que es nutricia. Y dice Freud, en un determinado momento van juntas la función nutricia y la función sexual, pero en un determinado momento empiezan como a separarse y devienen en autónoma. Entonces el chico empieza ahí con la aprensión al vacío, el chupeteo del dedo, el chupete, las cosas que se lleva a la boca, eh, todo este placer que el chico empieza únicamente a buscarlo porque quiere sentir ese placer, no porque necesita alimentarse. A eso Freud le llamó apuntalamiento. Ese. Al principio van juntos, función nutricia y función sexual, y en un determinado momento se separan, devienen en autónoma. Esto está marcado por la interrupción del destete. Cuando el chico se le quita el chupete o se logra que ya no se meta nada más en la boca. Y ahí comienza muda, justamente esto que le decía por oleada, a la etapa anal, donde la zona erógena es la musculatura estriada del ano, que tiene dos cualidades, retención y expulsión de las heces, o sea, de lo que sería la caca. ¿No? El niño puede